Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Servino Ibáñez. Soy la docente a cargo de la materia de investigación cuantitativa y cualitativa. Vamos a estar compartiendo 4 sesiones. Esta primera sesión es de esta forma, de forma virtual. Sin embargo, pues las otras 3 tendremos la oportunidad ya de discutir la temática que compete a la materia de forma presencial. Esta sesión la vamos a iniciar explicando pues toda la parte del encuadre y de manera general cómo es la dinámica de las sesiones, ¿sí? Entonces vamos a presentarla y ahorita nos vemos de nuevo. Para poder dar inicio al módulo, creo que es importante que tengamos claro el objetivo terminal de la asignatura. En este se establece que el alumno distinguirá la metodología e instrumentos de análisis utilizados para el diseño y elaboración de proyectos de investigación de tipo cuantitativo o cualitativo, analizando sus ventajas y riesgos con la finalidad de seleccionar la metodología más adecuada para cada proyecto. Básicamente, lo que vamos a tener que hacer es trabajar en diferenciar la metodología cuantitativa de la cualitativa para que ustedes en dado momento puedan elegir la metodología más adecuada para el estudio que en algún momento quieran realizar. Para que podamos llegar a este objetivo que acabamos de mencionar, la dinámica de las sesiones se desarrolla regularmente de la siguiente manera. Habrá un momento para que podamos rescatar conocimientos previos, puesto que ustedes tendrán que leer algunas cosas o sabrán del tema o tendrán experiencia sobre la temática que se está abordando y entonces será momento para compartirla. En un segundo momento se desarrollará la clase en exposición, quizá o mediante alguna dinámica que yo desarrollaré, siempre con la posibilidad de que ustedes como alumnos estén participando para poder ampliar el conocimiento. Y por último tendremos que resolver ejercicios correspondientes al tema abordado, ¿sí? O tendremos que resolver las dudas que se generen en el desarrollo. Entonces siempre habrá un último momento en donde estemos aplicando la parte teórica, para que entonces cuando se topen con los conceptos ya en lo real, ya estén trabajándolos en lo real, pues puedan saber cómo manejarlos, ¿sí? Es importante que ustedes cumplan con al menos el 80% de asistencia, ¿sí? La revisión de este video, de esta clase virtual, contará como asistencia. Entonces, en el momento que nos veamos que estemos trabajando, de forma presencial, entonces haré alguna dinámica para rescatar la información que de aquí ustedes revisen. No hay entregas extemporáneas de trabajos, chicos, entonces por favor tengan mucho cuidado con eso y tendrán la obligación de hacer una búsqueda de manera individual acerca de la temática que se va revisando, previo a que veamos el tema, obviamente, ¿no? Entonces, yo les doy unas referencias, van en una carpeta que a continuación les voy a mostrar el link para que puedan descargarla. Ahí van a encontrar toda la información. Sin embargo, bueno, ustedes pueden buscar y ampliar esta información. En esta diapositiva pueden checar el link para que puedan descargar la información. Es importante que tengan una cuenta en Dropbox, porque es una liga que los dirige a esta plataforma para que puedan descargarla, ¿sí? Y bueno, ahí hay varias referencias bibliográficas que podrán utilizar para buscar y ampliar la información que se da en clase. Bueno, llegamos a una parte importante. Vamos a establecer cuáles son los rubros que se van a evaluar para poder generar su calificación final. Va a haber un examen
van a realizar un mapa conceptual y vamos a estar resolviendo durante las sesiones ejercicios que tienen que ver con diseño de investigación. Cada uno tiene un valor porcentual de 33.33%. El mapa conceptual tiene que ver con que ustedes estructuren toda la información que se va a dar en las 3 primeras sesiones. Entonces, tendrían que involucrar esta primera sesión, la segunda y la tercera, porque obviamente en la cuarta sesión se entrega. No debe de exceder en tamaño de una hoja doble carta. Obviamente debe de ser a computadora, y pues les sugiero como herramientas para poder realizarlo. CMap Tools o iMindMap son buenas opciones, pero bueno, ustedes pueden realizarlo de la forma que ustedes quieran, ¿no? Yo les menciono estas 2 herramientas porque facilitan mucho la construcción del mapa conceptual, y entonces se enfocan mucho a la parte del fondo, ¿no? Y no están tan preocupados en la parte de la forma, porque bueno, los programas, las aplicaciones la proporcionan de una forma muy, muy fácil, es muy digerible utilizarlo, son muy nobles, ¿no? Entonces se las sugiero, son buenas herramientas. En cuanto a los ejercicios, bueno, ya cuando estemos de manera presencial vamos a estarlos resolviendo. Yo les llevo los ejercicios ese día sin problema, y el examen es un examen que consta aproximadamente de 25 preguntas por lo mucho. Son de opción múltiple y a cuaderno abierto. Entonces vale la pena tener por ahí los apuntes o lo que vayan rescatando de las sesiones. No se confíen, muchachos, no es tan fácil el examen. Entonces hay que echarle muchas ganas, y cualquier duda que tengan, por favor externenla, no se la queden, porque entonces no sé en qué tema no entendieron. Entonces, para poder retomarla y que salgan de cualquier duda que tengan. Muchachos, una vez ya revisado esta parte del encuadre, vamos a estar pues ya abordando el primer tema del módulo. Notarán que empiezo por el final, ¿sí? Si ustedes echan un vistazo a su temario, vamos a estar abordando la elaboración de proyectos y cuestiones que tienen que ver con bibliografía y como la cuestión de la forma de la investigación, ¿sí? Me parece importante esta parte, porque si llegase a dejar un trabajo, pues de qué sirve que esto lo vea al final, ¿no? Entonces vamos a estar desarrollando esto. Ustedes previo ya llevaron una materia que se llama Taller de Investigación Documental. Entonces ustedes ya revisaron qué es la investigación y quizá cuáles son los pasos, ¿no?, básicos de la investigación. Y por ahí tal vez pudieron estar checando también cuestiones de forma. Bueno, pero no está de más que los abordemos y profundicemos en esto, dado que me parece que cuando nosotros hacemos investigación, 2 cuestiones importantes en las que trabajamos son la cuestión de la forma y el fondo, ¿sí? Voy a empezar justamente por la forma, no porque sea más importante que el fondo, sino porque es mi carta de presentación, ¿no? Pónganse a pensar nada más en el hecho de cuando vamos a buscar empleo, ¿cómo vamos a pedir ese empleo? Pues vamos bien arreglados, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena presentación para poder adquirir ese empleo, seguramente tendremos el 50% del camino ganado. No así si vamos todos pandrosos, ¿no? Vamos desalineados. Entonces en ese momento nos van a decir, no, pues gracias, o ya se ocupó el puesto, o te hablamos después, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los trabajos de investigación.
es importante que nosotros presentemos un trabajo con un buen estilo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga el 50% del camino ganado y entonces se tomen el tiempo para poder analizar el fondo, ¿sí? Entonces, si seguramente ustedes ya saben que nuestro formato para vestir a las investigaciones dentro del instituto, pues es el formato APA, ¿no? Entonces va a ser el tema que vamos a estar abordando de esta forma, ¿no? En esta clase virtual. Nada más para puntualizar, entonces vamos a estar revisando la elaboración de proyectos y técnicas bibliográficas y documentales. Es importante que entendamos que toda investigación, sea el corte que sea el tipo de investigación que sea, siempre tendrá su parte documental. Entonces, seguramente ustedes ya revisaron esta parte en el taller de investigación. Sí, pero vamos a adentrarnos en este momento en la cuestión de forma. ¿Cómo debo de presentar mi trabajo de investigación para que sea revisado? Como mencioné hace un momento, el formato bajo el cual nosotros trabajamos es el formato APA, y entonces el formato APA surge para aquellos trabajos que fuesen a ser publicados, ¿no? Son una serie de normas que son creadas por la Asociación Americana de Psicología. Sin embargo, hoy por hoy es de los formatos más sencillos que existen, y no nada más se ocupan en psicología, sino en diferentes disciplinas y ciencias, ¿no? Entonces, está padre que ustedes aprendan a ocuparlo y que no olviden que este existe y que se debe de utilizar. Por ahí en la carpeta que van a poder descargar del link que está en previa diapositiva, pueden descargar el manual o parte del manual. Entonces, para que lo vayan estudiando, no es que lo tengan que leer de una sentada, ¿verdad? No. Es un manual. Entonces, cuando tengan duda acerca de cómo se hace alguna circunstancia, entonces se remiten al manual y lo buscan, y conforme lo van practicando, bueno, pues se van a ir volviendo expertos en esta circunstancia de la forma de la investigación. Pero sí es importante que la empiecen a usar, si no, nunca serán expertos, y entonces cuando lleguen al final de la licenciatura y tengan que presentar su protocolo de investigación para poder titularse, entonces en lo que más se tardan es en darle forma, ¿no? Porque no la aprendieron y no la practicaron durante la carrera. Entonces es importante que nosotros empecemos a trabajar en conocer este formato, este estilo, para que lo vayamos perfeccionando. Pero antes que nada debemos de saber por qué debemos de utilizar un estilo. Primeramente, son normas de presentación de los trabajos escritos, ¿no? Hay una cuestión bien importante que debemos de tomar en cuenta, que son las citas y referencias que nos apoyan para nuestra investigación. Si nosotros no hacemos esta circunstancia de manera adecuada, es decir, las citas y las referencias, pues entonces podemos estar cayendo en el plagio, ¿no? Entonces tiene que ver con ética, ya les comentaba, con evitar el plagio, y cuestiones de propiedad intelectual. Pero bueno, hay que aclarar qué es una cita y qué es una referencia. Una cita es una transacción intelectual. Es decir, yo estoy tomando algo de alguien, me está dando algo, y entonces yo tengo que reconocer que esa persona me lo dio, ¿sí? A eso se refiere con la transacción intelectual. Y las referencias son los datos de los trabajos que sustentan específicamente un artículo en particular. Es decir, son los datos completos de aquellas citas que yo estoy colocando dentro de mi texto. Cuando nosotros hacemos revisión, cuando hago revisión,
busco que haya esta correspondencia. Todas las citas deben de estar referenciadas y todas las referencias deben de estar citadas en el cuerpo del trabajo. ¿Sí? Les pongo también aquí como un plus la cuestión de la bibliografía. De repente podemos confundirla con el apartado de referencias, pero no es lo mismo. Una bibliografía es mucho más amplia. ¿A qué me refiero? Que no solo en la bibliografía se presentan los datos de los documentos que están citados dentro de mi texto, sino que también están aquellos datos de documentos que me sirvieron para fundamentar mi trabajo, pero que no forzosamente deben de estar citados. Entonces yo no podría buscar correspondencia entre citas y bibliografía. Ajá. Aquí la circunstancia es que APA, ¿sí? Escuchen bien esto, APA pide referencias. Entonces sí hay correspondencia, por eso la buscamos a la hora de la revisión. Deben de tener esto clarísimo. Ok, chicos, aquí en esta lámina podemos ver las generalidades del formato APA. Si siempre ustedes tendrán que escribir en papel tamaño carta, utilizar solo una cara de la hoja. El tipo de letra que se va a estar utilizando es el Times New Roman tamaño 12 a tinta negra con un interlineado de 2, ¿sí? Aunado a esto, tienen que checar que la distancia entre párrafo y párrafo sea de un enter. ¿A qué me refiero? Ustedes llegan al final del párrafo, dan un enter, dan otro enter y en ese segundo empiezan a escribir, de manera que entre cada uno de los párrafos quede un solo enter. Esta misma circunstancia se va a repetir entre el título y el párrafo, o el subtítulo y el párrafo, o en su caso el título y el subtítulo. Cuando ustedes están terminando un párrafo en una hoja y empiezan en una hoja nueva otro párrafo, entonces se da una separación, un enter del margen, ¿sí? Para que puedan empezar a escribir. No así si el párrafo empieza en una hoja previa y termina hasta la otra. Ahí obviamente tienen que dejar el texto continuo. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es la alineación del texto. Normalmente nosotros justificamos el texto pues para que se vean todas las líneas parejas, pero según la especificación que tiene APA es alinear el texto hacia la izquierda. ¿Sí? La paginación o el folio va a ir del lado superior derecho y el encabezado va a ir del lado superior izquierdo. Cuando nuestro título es muy largo para ponerlo en el encabezado, no puede ir solo en una línea, tiene que ir en doble línea. Ajá. Entonces la mitad se pone en un renglón y la otra mitad en otro renglón, para que entonces se vea estético, porque si ustedes lo dejan corrido, puede pegar o puede topar hasta el folio, hasta la página, entonces eso no se ve bien. Hay otra opción con respecto al encabezado. En el encabezado pueden poner su título abreviado. ¿A qué me refiero? APA indica que podemos colocar solamente los primeros 50 caracteres del título en este encabezado. Es una manera solamente de identificar cuando nosotros estamos revisando, porque no solamente revisamos un trabajo a la vez. Este trabajo de revisión prácticamente se hace como paralelo. Tomamos varios trabajos y los estamos revisando. Es entonces que el encabezado nos ayuda a no traspapelar el documento, ¿no? Esa es como la función que tiene el encabezado. Ahora, la alineación tiene que llevar, sangría en cada párrafo, una sangría de media pulgada. Al iniciar cada uno de los párrafos.
las sangrías son de este tamaño. ¿Sí? El equivalente en centímetros es de 1.27 centímetros. El texto debe ser continuo excepto referencias y anexos. Este punto se refiere a lo que les comentaba hace un rato, donde el párrafo, si empieza en una hoja anterior, debe de tener continuidad a la siguiente sin darle separación, ¿sí? Y por aquí falta otra circunstancia que creo que no les mencioné, que tiene que ver con el margen. El margen es de 1 pulgada de los 4 lados, ¿sí? Esto es igual a 2.54 centímetros. Esto solamente se modifica si el trabajo va a ser engargolado o empastado. En estas circunstancias se dejará media pulgada más del lado izquierdo, que es de donde sujetamos las hojas, para que esa media pulgada sea tomada para hacer este ejercicio de perforación de la hoja, ¿no? Y poderla sujetar. Solamente en esos casos se deja media pulgada más. De lo contrario, si se va a entregar en un folder o de manera digital, entonces se va a dejar 1 pulgada solamente. Bueno, eso fue con respecto a las generalidades. Hay una circunstancia que debemos de tomar muy en cuenta, que es la nivelación de los títulos y subtítulos. Hay ocasiones que no le damos como importancia al formato que le estamos dando a estos encabezados, a estos títulos. Sin embargo, le dan estructura a nuestro trabajo. Es entonces que APA establece cierta nomenclatura para poderlos colocar. APA maneja 5 niveles. 5 niveles que tienen que ver con el nivel 1, tiene que ver con un título principal. Y de ahí, bueno, son subtemas de los subtemas, claro. Entonces el primer nivel tiene que ir centrado en mayúscula y minúsculas y con negritas. Aquí hay una circunstancia importante. Este debe de ser escrito en tipo título. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la letra inicial como las iniciales de los sustantivos se escriben con mayúscula, a diferencia de un tipo oración. Ajá. Ok, el nivel 2 va alineado a la izquierda con mayúscula y minúsculas y negritas, también tipo título. Mientras que el nivel 3 ya se le coloca una sangría que debe de ser, como lo establecimos hace un rato, de media pulgada, es decir, de 1.27 centímetros, mayúscula y minúsculas, negritas y punto al final. ¿Sí? Aquí ya el título va tipo oración. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetirlo, que solamente la inicial de la oración va con mayúscula, ¿sí? Y el nivel 4 va con sangría, se respeta la misma sangría, con mayúscula y minúsculas tipo oración, negritas, y le sumamos cursiva o itálicas y punto al final. Y el quinto nivel también lleva sangría, la misma sangría tipo oración y con cursivas. Omitimos esta parte de las negritas ya, y aquí en la diapositiva faltó el punto final, ¿no? Ahí le falta un puntito. Los 3 últimos niveles llevan punto al final, los 2 primeros no llevan punto. Esto es bien importante, les comentaba, porque le da estructura a su documento. Otra circunstancia súper importante, como ya les comentaba en un inicio de la presentación, son la parte de las citas y las referencias. ¿Sí? Las citas, hay diferentes tipos de citas. Hay, se los voy a mencionar así, hay citas textuales o directas que tienen que ver con esta parte de que nosotros podamos transcribir tal cual lo dice otro autor y ponerlo en nuestro documento. A esa se le llama cita textual o directa. ¿Sí? Hay algunas especificaciones que debemos de tomar en cuenta. Si esta cita directa o textual es menor
o hasta 40 palabras, se pone entre comillas, ¿sí? Y al final se pone entre paréntesis el apellido del autor, el año y el número de la página de donde sacamos la información. Esto es muy importante. Si la cita textual excede las 40 palabras, no es necesario ponerlo entre comillas y se pone en un párrafo aparte sin ningún problema. A continuación vamos a ver un ejemplo. Aquí está el ejemplo, muchachos. Entonces, esta es una cita muy pequeña. La parte de amarillo es la cita como tal. Y entonces tenemos el apellido del autor, el año y la página de donde extrajimos la información. Siempre el punto irá hasta finalizar la cita, no antes de la cita, ¿sí? Les muestro dos variantes, ¿sí? Una cuando se pone al final del párrafo y otra cuando el autor está inmerso en la redacción del párrafo. A esta se le llama cita de tipo natural, ¿no? De forma natural más bien, ¿sí? Es de forma natural porque está inmerso en el párrafo y solamente lo que se pone entre paréntesis es el año, ¿sí? El autor se pone afuera del paréntesis y al final se vuelve a poner la página, ¿sí? Entonces tenemos la cita. Esta cita es de tipo textual. El primer párrafo corresponde a una cita textual al final del párrafo y la de abajo es una cita textual de forma natural. Cabe mencionar que no todas las citas son textuales, es decir, no siempre transcribimos las cosas tal cual las dice el otro autor, sino que hay ocasiones en donde nosotros hacemos una interpretación o paráfrasis de lo que el otro está diciendo. A ese tipo de citas se les llama factuales. Aunque yo esté haciendo una interpretación o una paráfrasis de lo que dijo el otro, lo tengo que citar, porque no es una idea original mía. O sea, yo solamente le di una interpretación. Entonces tengo que reconocerle a aquel que lo dijo, ¿no? Entonces a esas se les llama cita factual y a esas no es necesario ponerles la página, es decir, solamente se pone entre paréntesis el apellido del autor, la coma y el año en que se escribió. Se cierra el paréntesis y se pone un punto final. También se puede hacer de manera natural, solamente poniendo el apellido y entre paréntesis solamente el año, sin la necesidad, vuelvo a repetir, de poner la página. ¿Por qué? Porque aunque el que me esté leyendo quiera buscar la idea en el libro original, pues jamás la va a encontrar como tal. Entonces por eso no se le pone la página, ¿sí? Ahora bien, para puntualizar un poquito en las citas directas mayores a 40 palabras, les comentaba que se ponen en otro párrafo aparte, dejando una sangría de 5 espacios, o lo que es lo mismo, la sangría de media pulgada. No se pone entre comillas y se colocan igual el apellido del autor, el año y la página, ¿no? Como ya lo vimos. Y a continuación se les presenta un ejemplo donde está ya una extracción de texto más grande y ya solamente se coloca la cita al final del párrafo, como ya lo mencioné, ¿sale? Omitimos esas comillas y se pone como un párrafo normal. Muchas veces resulta que consideramos necesario exponer la idea de un autor revisada en otra obra distinta a la original. Entonces a esas citas se les llama citas secundarias, ¿sí? Es decir, nosotros estamos revisando un libro y ahí vemos una cita y entonces nos parece importante lo que está diciendo ese autor y entonces tenemos que colocarlo en nuestro documento de la siguiente manera como se presenta ya en el ejemplo. Entonces vamos a poner
la idea que estamos leyendo, quién lo dijo, pero citado en el libro que nosotros estamos leyendo, ¿sí? A eso se le llama cita secundaria. El que va a aparecer en nuestras referencias va a ser el que nosotros estamos leyendo, no el original, el original. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado. No vayamos a caer en esta circunstancia de que leía el libro que estoy leyendo, citaba a tal autor y entonces me voy a sus referencias y la saco de allí. Eso no se puede hacer porque eso es plagio. Ajá. Yo lo que tengo que hacer es citarlo tal cual aparece en ese libro en el que yo estoy revisando, pero le voy a poner, como en el ejemplo se presenta, citado en o citado por el que yo estoy leyendo, ajá, para que entonces ese pueda aparecer en las referencias. En esta lámina, podemos ver cómo existe la correspondencia que hace un momento les mencionaba. Toda aquella cita que aparezca dentro del cuerpo de mi texto tendrá que aparecer en la referencia al final del documento, ¿sí? Siempre se va a buscar esta correspondencia. Si su cita no está referenciada, entonces serán puntos en contra, digamos, ¿no? Y esto al final pues le da un sustento a su trabajo, no es lo que sustenta su trabajo. Entonces es de lo que más se revisa y y es una cuestión como que deben de cuidar bastante. Lo vuelvo a repetir. Vamos a encontrarnos con muchas circunstancias cuando nosotros queremos citar o referenciar nuestros documentos. Resulta que hay muchas fuentes que no proporcionan número de página o que no tienen autor, que en lugar del autor tienen una institución o que tienen un autor corporativo. Entonces, para todas esas circunstancias, pues hay una regla que cumplir, ¿no? En el caso, por ejemplo, que la cita el documento no presente páginas, entonces necesito ponerle a la cita, le tengo que poner el párrafo en donde se encuentra la idea. Entonces tengo que ponerme a contar los párrafos y poner en lugar de la página esos párrafos, ¿no? Les muestro aquí el ejemplo. Entonces no tiene una página y le estoy colocando el número del párrafo donde aparece la idea, ¿sí? Hay documentos donde pues hay más de un autor. Entonces lo que se va a hacer es colocar los apellidos. Si son si son más de uno, entonces se le coloca el autor, el principal o el inicial, y entonces se le pone coma y se le puede poner et al, la abreviatura. Si no quieren poner esta abreviatura, entonces ponen los apellidos separados por comas y el año. Y si es cita textual, pues le pondrán la página. Casi siempre lo que se hace es poner el primer autor y posterior se pone la coma y el et al, que significa y otros. Después hay citas que son como del mismo autor, entonces, y del mismo año. Entonces lo que se hace con esas citas, al ladito del año se le escribe una A, una B o una C, en el caso de que sean, por ejemplo, 3, ¿no? Si son 2, pues nada más para diferenciar se le pone una A y una B, para diferenciar que son 2 obras diferentes, nada más, ¿vale? Y bueno, ahí pueden ver el ejemplo, donde se le pone en la cita estas letritas para poderlos diferenciar, e igualmente en la referencia se tiene que colocar dentro del paréntesis con el año, ¿sí? Ahora,
Hay citas de entrevistas y comunicaciones personales de los que no se posee evidencia material, pero no deja de ser importante y tenemos que reconocerla. Entonces, si estamos citando una entrevista, tenemos que poner entre paréntesis el autor, coma, ponemos comunicación personal, coma, y el año en el que se dio la entrevista o esa comunicación personal. Hay algunos que prefieren poner también el día y el mes en que se realizó, ¿sí? Obviamente que como de esto no hay una evidencia física, no está incluido en el listado de referencias, sino solamente queda así como la cita. Ahora vamos a checar la parte de referencias, que es todo el listado final que se pone al finalizar nuestro documento. Aquí vamos a visualizar como de forma general la estructura de las referencias, ¿sí? Esto en realidad es simple. Si nosotros aprendemos a ocupar la aplicación de Word, sin embargo, creo que es importante que sepamos como de dónde surge o cómo es que se estructuran, ¿no? Entonces, las estructuras van a variar dependiendo del tipo de publicación que sea nuestro documento. Hay publicaciones de tipo periódicas que tienen que ver con diarios, revistas, boletines, etcétera, y la estructura general es la primera que se está presentando, es decir, es el autor. El autor, me refiero aquí que primero tenemos que poner el apellido, coma, y las iniciales del nombre separadas por puntos. Después el año se pone entre paréntesis, el título se pone un punto, el título del artículo, y después se pone el título de la revista en cursivas. Después podemos poner el volumen, el número entre paréntesis y coma, la página inicial y la página final. Esta estructura cambia para las publicaciones de tipo no periódicas, que son los libros, los informes, los folletos, las monografías, los manuales y los medios audiovisuales, donde la estructura la tenemos hasta el final de la diapositiva, ¿no? Donde es un autor igual a apellido del autor, coma, iniciales del nombre separados por puntos, el año de la publicación, punto, el título del trabajo, eso va en cursivas, la ciudad o país, 2 puntos, y la editorial. ¿Sí? Estas son las dos estructuras básicas que vamos a estar ocupando. Sin embargo, cada una de las referencias bibliográficas que utilizamos tiene una particularidad. No es necesario aprendernos todas las estructuras. ¿Por qué? Porque la aplicación en Word nos permite solamente introducir los datos y la máquina hace el resto del trabajo sola, ¿no? Pero esa parte la vamos a revisar cuando estemos tomando la clase de forma presencial. Es una indicación, una instrucción muy breve, que si la entendemos perfectamente nos va a ahorrar mucho trabajo, porque hacer esto de manera manual pues obviamente que lleva mucho tiempo, porque no nos aprendemos todas las estructuras. Vamos a ir viendo poco a poco cómo estas van variando. Hay ocasiones en donde tenemos publicaciones electrónicas periódicas. Aquí la estructura básica se conserva, la primera parte, solamente al final se le va a añadir el recuperado se pone la liga y se pone el día, el mes y el año que fue recuperado justamente de la red. Esto es porque a veces las páginas caducan. Entonces, esto me va a asegurar que cuando sea revisado y de pura casualidad, digamos, la página ha caducado, puedan checar que yo lo revisé en tal fecha, ¿no? Y que para la fecha que la persona que me está haciendo la revisión lo checa, pues pudo haber ya caducado. Siempre es importante esa parte.
A continuación se presentan solo los ejemplos de las variantes de las referencias que podemos encontrar con respecto a libros. Por ejemplo, hay referencias con un solo autor, entonces estas solamente va a colocarse el autor, el apellido y los datos que ya hace un momento, láminas atrás, revisamos. Si son varios autores, estos autores van separados por comas y se pone toda la estructura igual, no hay problema. Y aquí sí no se puede poner el et al, deben de tener mucho cuidado. Si son 6, si son 7, si son 8 autores, se deben de poner todos, no se pueden omitir. Otras variaciones se pueden ver cuando la referencia tiene un autor corporativo. A lo mejor es una institución, entonces va a fungir como autor, ¿sí? Y en el caso de que el autor sea anónimo, pues se omite por completo y ya nada más se coloca el título. En el caso de que esté solamente utilizando una sección o un capítulo de un libro o un artículo que viene en un compendio, entonces tengo que citar primero el capítulo o la sección y ya después tengo que citar todo el documento, ¿sí? Entonces primero tendrá que ir el capítulo que estoy revisando, el cachito que estoy revisando, citado al final las páginas de donde se está tomando para posteriormente poder citar el libro completo. Ahora vienen ejemplos de referencias de periódicos. Viene cuando el artículo es de periódico, cuando es de periódico sin autor y cuando solamente tenemos una editorial. Si se dan cuenta, todas tienen una estructura diferente. Por ahí hay una letrita en rojo en el primer ejemplo, ¿sí? Esto se refiere a esa letrita a la sección del periódico donde se encuentra, se antepone a la página donde se encuentra el artículo. Y en el caso del ejemplo de abajo de Ferrer, tiene una PP en rojo. Tiene que ver cuando el artículo abarca varias páginas, entonces tengo que poner una doble P para indicar este intervalo. Ok. Aquí tenemos los ejemplos de referencias de revistas, ¿sí? Es la estructura que manejábamos hace un rato de las referencias de tipo periódicas, ¿sí? Donde tenemos los autores, punto, año, punto, título del artículo, punto, título de la revista en cursivas, el volumen en cursivas, el número entre paréntesis, página inicial, guión, página final. Es la básica, ¿sí? Solamente son ejemplos para que ustedes se puedan guiar. También podemos citar diccionarios y enciclopedias y medios audiovisuales, y cada uno de estos vienen sus ejemplos en la diapositiva. Por favor, chéquenlos. Y bueno, hay infinidad de estructuras dependiendo del tipo de referencia o fuente bibliográfica que estén ocupando, ¿vale? No se preocupen por aprenderse esto, en realidad es como para que las visualicen y vayan sabiendo estructurarlas, pero la máquina les puede auxiliar mucho a hacer esto. Habrá quien diga, no, yo no me acomodo con la máquina y lo quiere hacer de manera manual, y entonces tendrá que remitirse a la presentación o directamente a buscar la información en el libro en el manual, ¿sí? El manual de APA. Toda esta información la pueden corroborar en el manual que viene en la página que les proporcioné. Se les va a quedar tarea, la sesión va a terminar aquí, sin embargo ustedes tendrán que
estar revisando en alguno de los documentos que viene en la carpeta o en una búsqueda personal los elementos básicos de la investigación para entonces podernos adentrar ahora sí en la parte del fondo de la investigación, y estos son los elementos que se están que van a darle esta van a formar parte del proceso de investigación. Entonces quiero que investiguen los 4 elementos básicos, que son variable, muestra, diseño y análisis. No necesitan entregarme nada escrito, solamente quiero que hagan la lectura, ¿sí? Para que entonces el día que nos veamos, la revisión de estos sea mucho más sencilla, y podamos irnos directamente a resolver ejercicios que tienen que ver con cada una de estas temáticas. Entonces, pues por hoy es todo. Nos vemos pronto. Cuídense y bonita semana.